En estos tiempos tan difíciles, en una época en la que todo es controversia y cada momento es trascendental, estamos haciendo conciencia de lo que sucede a tu alrededor. Ahora es momento de que tú conozcas la realidad, una nueva perspectiva de lo que ya existe. Esto es el espejo de obsidiana, un espejo que refleja nuestra realidad, que te aclarará dudas y llegarás a conclusiones con conocimiento de lo que sucede a tu alrededor. Bienvenido, esto es el espejo de obsidiana. Hola, bienvenidos. Este es mi canal. Esto es el espejo de obsidiana. El día de hoy vamos a enfocarnos en uno de los temas más delicados que hoy en día nos están involucrando a cada uno de diferente manera. El día de hoy vamos a hablar sobre feminicidio. ¿De qué va todo esto? El feminicidio, como bien saben, es un tema bastante delicado. Es de esos temas de los que vamos a abordar que son delicados, pero es necesario e importante que hablemos de ellos, que los comprendamos, que los aterricemos, que por una vez seamos completamente fríos con respecto al tema. No tomemos posturas, no seamos el que decide, sino de forma fría, lógica y calculada podamos entender un tema tan grande como lo es el feminicidio. El feminicidio para la sociedad es que todo aquel daño, todo aquel agresión, todo tipo de violencia hacia la mujer es feminicidio. Ustedes dirán, ¿de dónde sacas esto? Yo he realizado un estudio, un proyecto de investigación en el que hablamos sobre esto, qué es el feminicidio en el área jurídica, como si realmente funciona, si el delito es realmente eficiente en su función de querer llegar a una justicia, que es al final de todo lo que determina y de lo que se trata que exista el Estado como tal. Ya hablaremos de eso en otro video, pero aquí nos concentraremos en esto, el feminicidio como tal. Ahora, el feminicidio del aspecto civil. Vamos por partes. El aspecto civil es todas aquellas personas que no tienen una profesión legal, militar, y es decir, todos los seres comunes que nos encontramos dentro de la nación. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es la perspectiva de feminicidio por las personas, por todas las personas que funcionan que están dentro de la nación? Y este es bastante sencillo, a la vez que tiene una trascendencia muy importante. Sentemos las bases. ¿Cómo va a funcionar? Vamos a ver cuál es la perspectiva del feminicidio. Existen dos, una jurídica y una social. Es muy diferente una de otra y es muy importante saber de qué va, cómo es que esto funciona, cómo es que nosotros percibimos como sociedad el feminicidio y cómo es que funciona en el área legal. ¿Por qué? Muchos dirán, esto es como el canal de Congreso. No, aquí vamos a aterrizar el tema de manera que sea más accesible para cada uno de nosotros. No todos tenemos el mismo conocimiento. Yo soy muy ignorante, por ejemplo, en deportes. No sé absolutamente nada. Pero yo, que me he dedicado a estudiar lo que son las leyes, debo darles una forma en que lo entiendan para que sea más comprensible. Cuando no somos tan adeptos a un tema, es muy fácil perdernos, y más si el expositor no es tan claro y no nos da las bases para entenderlo. Muchos es muy fácil desviarse y hacerse el que todo lo sabe. Aquí aprenderemos unos de otros y encontraremos cuál es la mejor manera de entender un tema tan complicado como este. Y ustedes dirán, ¿cómo es que vamos a hablar de un tema tan complicado? Ahora, para nosotros en este canal vamos a hacerlo desde dos perspectivas muy importantes y muy contrarias al mismo tiempo.
Posteriormente estaremos haciendo esto con mujeres que puedan expresar su opinión o que tengan de primera mano un acercamiento a esta situación. Ya irán entendiendo conforme vayamos avanzando, pero en primera instancia vamos a expresar y vamos a hablar de qué va todo esto. Yo hice una serie de encuestas donde a personas en la calle qué es lo que comprendían como feminicidio. El 90%, si no es que más, decía y exponía que el feminicidio es todo daño y violencia que sufra la mujer. Es decir, cualquier tipo de daño, de violencia o de ataque a una mujer es feminicidio. Hasta ahí llega su idea, la idea social de lo que es el feminicidio. Ahora, no es tan errado. Entendamos una cosa. Como siempre, hay palabras que se repiten dentro de cada una de las áreas de diferentes profesiones y significan cosas diferentes. Instancia en el derecho es el siguiente paso con quien debes de acercarte cuando órganos gubernamentales no te funcionan. Instancia en la manera que lo usan civilmente, que lo usan las personas que no son juristas, lo entienden como el siguiente paso a seguir. Entonces, es la misma palabra, pero un concepto diferente. Entonces, de ahí debemos de partir. En este caso, el feminicidio para la sociedad es eso. Cualquier daño, cualquier tipo de violencia que reciba una mujer ya es feminicidio. Eso es lo que entiende la sociedad como feminicidio. Ahora, para la contraparte. En los artículos que se reformaron sobre feminicidio, se hizo en su inicio explica que el feminicidio es cualquier daño, violencia, lesión que se haga a una mujer por el hecho de ser mujer. Como abogados, aquellos que nos dedicamos a esto, es muy importante cada palabra que está escrita en el código, en la ley, en la Constitución, en los tratados internacionales. ¿Por qué? Debemos de diseccionar porque la ley se interpreta. Entonces una coma, un punto o una palabra de más o de menos cambia completamente la interpretación que le podemos dar a la ley. Y es muy importante que entendamos qué es a lo que quiso decir el legislador. Es decir, aquellos que escribieron la ley, qué es lo que querían plasmar en dicho artículo, en dicha ley, en dicha reforma. Todo esto debe ser interpretado por el abogado. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Es tan trascendental el tema. En la misma reforma que se hizo al artículo fue por presión social. ¿Qué quiere decir esto? Ante la situación que estaba viviendo el país y que hasta la fecha estamos viviendo, queremos que se haga algo al respecto, y lo primero que se hizo es reformar. ¿Para qué? Para que a la sociedad se le diera esa pauta de que sí realmente lo están tomando tan en serio que ahora ya es un delito el feminicidio de forma exclusiva. Pero ¿qué pasa? ¿En realidad es funcional? ¿Realmente cumple con su objetivo de que ya no haya tanto feminicidio? ¿Tiene alguna avance con respecto a este tema? Así de importante es, y espero que ustedes, si no se lo habían preguntado antes, se lo pregunten ahora. Pregúntenselo a sus conocidos, a ustedes mismos, a aquellos que tengan cerca, y se pregunten si ha habido algún cambio o ha habido alguna mejora respecto a esto. Si por el hecho de que exista ahora un delito de feminicidio funciona, o simplemente es un artículo más que engrosa nuestros códigos, nuestras leyes, nuestros órganos gubernamentales. Eso es lo importante. Como sociedad debemos hacernos esa pregunta: ¿qué leyes nos están protegiendo? ¿Qué leyes nos competen? ¿Qué leyes nos afectan? Desgraciadamente nuestra forma de ser es de que todo echamos culpas. No es una crítica, es una realidad. La mayoría preferimos quejarnos a hacer algo al respecto. Entonces, debemos hacernos primero que nada esta pregunta: si el feminicidio realmente se está solucionando. Para aquellas mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, discriminación,
daño, lesiones o cualquiera de este tipo de cosas, podría decir que ahora que ya existe el feminicidio como delito, puede presentarse ante cualquier órgano penal y denunciar a alguien por feminicidio. Graso error, ya que no funciona así. Como les comenté antes, es muy importante puntualizar que cada palabra que esté escrita en artículos, leyes o tratados sea muy específica y que de esa manera, de acuerdo a las palabras plasmadas, se interpretará la ley. ¿Qué voy con esto? Como ya les comenté, aquí vamos a enfrentar la definición que tiene la sociedad contra la definición que tiene la ley. Una tiene más repercusiones que otra. Una se puede usar de manera indiferente, se podrá catalogar cualquier cosa como feminicidio. No tiene que ser tan estricta, pero en la ley todo lo que se escribe debemos ser específicos y muy claros. Es por eso que hay tantas deficiencias en cualquier sistema legal, no solo en el nuestro, no solo en el mexicano, en Argentina, España, Estados Unidos, cualquier parte del mundo tiene deficiencias. El derecho es uno de esos sistemas que evoluciona a destiempo. ¿Por qué? Aquellos que conocen el dicho, ya taparon el pozo después de que salió el niño, lo entenderán perfectamente, y los que no, es así de fácil. Hasta que no sucede, hasta que no se presenta la situación, es cuando se crea la ley. ¿Qué quiere decir? Cuando evolucionamos de un punto a otro, tecnológicamente hablando, se creó el WhatsApp, Facebook, las redes sociales y todo ese tipo de tecnología, la ley va un paso atrás. Han pasado mucho tiempo y todavía no se regulan muchas de las nuevas redes y de las nuevas tecnologías que influyen en nuestra sociedad, y se dan parámetros de respaldo. Ahora bien, la sociedad puede catalogar el feminicidio como le guste, como sea culturalmente aprendido, pero la ley no. La ley tiene que ser muy puntual. Y ahora se los leo textualmente. El Código Penal Federal lo tipifica de esta manera: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguno de los siguientes circunstancias. Aquí es donde estamos estableciendo el punto clave y medular de todo esto. Les explico. Aquellos que no se encuentran dentro de lo que es ser jurista, en lo que es ser abogado, dentro de los órganos legislativos o cualquier tipo de labor que no sea dentro de lo legal, posiblemente se le dificulta entender esto, y es muy importante especificarlo. No tanto por cultura general, sino porque en caso de que desgraciadamente les pasara a ellas, a seres cercanos, hijas, tías, mamás, etcétera, alguna situación donde requieran de un órgano gubernamental en el área penal y quiera presentar esto del feminicidio, se le van a presentar varias trabas. Como lo dije, las palabras son muy importantes y son clave para entender de qué estamos hablando. Y funciona así. Ahí dice específicamente que es por cuestiones de género que se estará tipificando como feminicidio. Que se demuestre que alguien lastimó, lesionó, violó, amedrentó o cualquier otro del desglose que a continuación viene de lo que les acabo de leer, se considerará feminicidio si son por cuestiones de género. ¿Cómo funciona? Hay que demostrar, y esta es la gran clave de todo, hay que demostrar que quien sea que haya sido el victimario, a la víctima lo que le haya hecho, lesión, violación, agresión, discriminación, etcétera, lo haya hecho por motivos de género. Esto es la parte complicada. Aquí es donde todo el artículo, todo este movimiento va a presentar trabas, donde vamos a ver los problemas reales de lo que es el feminicidio jurídicamente hablando. ¿Por qué? Para tú demostrar
que sus acciones fueron por intenciones internas de cualquier tipo, es muy complicado. Es muy complicado porque es tratar de interpretar, tratar de hacer ver desde tu perspectiva cuál era el sentir de otros cuando realizó algún acto de cualquier tipo. ¿Entienden lo complicado? Es decir, tienes que interpretar qué es lo que sentía, cuáles fueron sus motivaciones y razones por las cuales hizo algo. Si hacerlo sin un juicio encima es complicado, imaginen tener que presentar pruebas para poderlo demostrar. Difícil, ¿no lo creen? ¿Por qué? Hay solo 2 pruebas que te funcionarán para lograr esto de demostrar la intención de alguien. Existen 2 pruebas entre el glosario del tipo de pruebas que podemos presentar los abogados. Existen 2 en específico que determinarían sin lugar a dudas de que resolverían esta situación de intención. Las 2 es la parte complicada. Las 2 son las más difíciles de obtener en un juicio. Número 1. La testimonial. La prueba testimonial, como su nombre lo indica, trata de dar testimonio, es decir, cuando llaman a alguien a juzgado para rendir su declaración, debe especificar qué es lo que presenció, si vio algún acto de violencia, si vio algún tipo de discriminación, etc. Eso en un caso normal. Solo presentar su testimonio, lo que él presenció, para que funcione como prueba. Ahora, la única forma de que esta prueba funcione dentro de un juicio de feminicidio es que específicamente y de forma clara y concisa especifique que escuchó al victimario expresarse de una forma negativa respecto a la víctima, pero por cuestiones de género. Es decir, viene el ejemplo. Después de la entrevista, el señor José habló acerca de que no le brindaría el puesto de gerente a la señorita Aleida, debido a que ella, siendo mujer, sería un gran error para la compañía darle dicho puesto. Ese es el tipo de declaración que necesitaríamos para poder argumentar feminicidio. Esto es algo muy simplificado. Podemos poner casos de violación, de lesiones y demás, pero aquí hablamos de discriminación. Sería la forma más sencilla de demostrarlo. Pero ¿qué creen? El gran dilema, el gran problema. ¿Cuántos testimonios de este tipo y así de bien establecidos y fundamentados podemos tener? Contra 1000 pruebas más que se deben de presentar para demostrar que el feminicidio como tal. Así que esa es la situación en cuanto a esta prueba testimonial, que si no es muy bien fundamentada, si no es bien especificada y demostrada con un testimonio claro y conciso, al final el juicio no tendrá sentido. Estoy hablando de la prueba testimonial. Les acabo de mostrar la dificultad que tiene el que esta prueba se presente. Viene la segunda, que es aún más difícil. La segunda prueba es la confesional. Así es, trata de que el acusado, el demandado, el victimario confiese su crimen. Y no solo lo confiese, que confiese específicamente que lo que hizo, lo hizo por razones de género. Ese es el gran problema. Necesitamos una declaración completamente abierta y honesta de alguien que hizo algo tan deplorable como lesionar a una mujer. Ahora ven el problema. De todo esto que les acabo de comentar, de lo que les acabo de compartir, eso es lo que quiero que quede en este momento. Quiero que entiendan que el feminicidio es algo realmente difícil, es algo realmente trascendental
y que hoy en día se está haciendo algo al respecto, porque siempre ha existido, pero pasa de la inconsciencia a la conciencia en nuestros tiempos, donde ya se considera la mujer, donde ya se puede luchar por los derechos de la mujer, y todo este tipo de situaciones salen a la luz. En esta primera parte quiero que entiendan y quede esa idea que no es solo acusar por acusar, y que no todo lo puede resolver tu gobierno, nuestro gobierno. Tiene que ser resuelto entre todos. Entiendo, todas están lastimadas, molestas y demás, pero si queremos cambiar las cosas debemos informarnos primero. No podemos ir por la vida con ideas erróneas que nos van a causar más conflicto. Como les dije, aquí cerramos en esta etapa, en esta parte del video, cómo es que el feminicidio es visto por la sociedad y cuál es la realidad jurídica. No discrimino la realidad social, no discrimino la perspectiva social, pero tiene más trascendencia, tiene un impacto, tiene una relevancia con mayores consecuencias, la jurídica. Debemos entender nuestras leyes, pues son las que nos rigen. Ahora, espero que quede en esta parte del video una reflexión muy importante. Si quieren justicia, primero entiendan lo que es justicia. Si quieren un cambio, primero afronten la realidad. No busco más que eso, que se comprenda algo tan importante como la realidad jurídica de lo que es el día de hoy el tema de feminicidio. No necesitan ser especialistas para entender conceptos simples como esto. Necesitan solo la información y ustedes se darán una idea. Esa es mi labor aquí y es lo que les comparto en el día de hoy en esta parte del video. La realidad social debe combinarse con la realidad jurídica, con lo significado y lo importante que es entender la ley. Es lo que te gobierna, es lo que determina cómo comportar dentro de tu nación. Así que esa es la situación, esa es la realidad. Hagamos un cambio, pero primero informémonos. En esta primera parte del video y ya para cerrar, es lo que quiero que entiendan. Sí, el feminicidio es de lo peor que hay, así como hay muchos otros delitos. Muchos que tienen víctimas que no se pueden defender. Pero si de por sí no se pueden defender, ¿cómo podrán hacer algo al respecto desde el desconocimiento? Entendamos esto. El feminicidio, lo que realmente te va a llevar dentro de un juzgado es lo que está escrito en nuestras leyes. Y quiero que entiendan eso. Pero debemos ser conscientes y entenderlo, el trasfondo, lo que lo regula y cómo se comporta. Ha sido un gusto para mí hablarles en este primer video, en esta primera parte. Les pido se suscriban, le den like o dislike y que vayamos mejorando este tipo de videos. Esta es la primera parte, te invito a que veas la segunda, donde hablaremos al respecto de cómo cambiar esta situación, cómo hacer conciencia de lo que debemos hacer para que esto cambie. En esta primera parte la conclusión es esa: entender qué es lo que entiende la sociedad y cuál es la realidad del área jurídica. Muchas gracias. Este video es patrocinado por Gladiadores Tours. Recuerda, el dinero se recupera, el tiempo no. Viaja con Gladiadores Tours. Y Ventas Pegas, productos de calidad.